Dios te bendiga y bienvenidos a este espacio de Adentro hacia afuera podcast. Gracias por estar aquí. Y bueno, hemos avanzado mucho en esta serie llena de mucha alegría. Saber cómo hemos avanzado los nombres santos de Dios. Hemos tocado más de 10 nombres, así que eso está maravilloso. Eso nos ayuda a que nuestra fe pueda seguir creciendo. Y aunque yo sé que, como yo les he dicho, Dios es sumamente profundo, no nos debemos de conformar en lo que ya hemos conocido de Dios. Tenemos una oportunidad cada día de conocer a Dios, conocer quién es Él, en quién estamos confiando, en quién estamos depositando nuestra confianza, que sí es un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Y precisamente en el día de hoy les quiero hablar sobre qué significa Elohai Selishot, que significa el Dios que nos perdona. Nehemías 9:17 nos habla todo este capítulo de lo fiel que ha sido Dios con el pueblo y cómo el pueblo se arrepintió y Dios los perdonaba. El 17 nos habla: pero tú eres Dios que perdonas clementemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Este Dios que nos habla aquí Nehemías es el mismo Dios que tú y yo tenemos hoy y que sigue perdonándonos a nosotros. Él extendió una gracia hacia nosotros inmerecida que no merecemos. Desde el principio existe el pecado, y esto lo voy a seguir diciendo y esto lo vamos a seguir escuchando, porque esto es el evangelio, es gracia inmerecida, es amor de Dios extendido hacia un pueblo que fue infiel y que seguimos fallándole, pero que Él permanece. Esa gracia fue extendida hacia nosotros gracias al sacrificio de Yeshua, que murió en la cruz por nosotros. Esa sangre fue derramada, así que eso nos dio el acceso al Padre. Una vez que nosotros reconocemos a Dios como nuestro Dios, entonces podemos nosotros sentir ese remordimiento del Espíritu Santo. Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es autoexaminarnos todos los días. Esto es algo que yo intento de recordarme cada día cuando brego con mis hijos, cuando estoy atendiéndolos. Intento de recordarme qué hice bien hoy, pero que también hice mal, porque no es simplemente recordar lo mal que hicimos en el día, sino también recordar lo bueno. Es un balance. Entonces, así como recordamos las cosas buenas en el día, necesitamos recordar qué cosas negativas hice hoy para poder mejorar y no hacerlo mañana otra vez. Esto yo lo veo como este ejemplo. ¿Qué cosas nuestros padres cometieron errores con nosotros, o qué cosas fallaron ellos con nosotros, para que nosotros no repitamos esa conducta con nuestros hijos? ¿Y qué cosas ellos hicieron bien con nosotros para que nosotros repitamos esa conducta con nuestros hijos? Esto es un ejemplo, un paréntesis, para que nosotros entendamos que así como todos fallamos, también podemos reivindicar y podemos mejorar en la manera en que criamos a nuestros hijos, en la manera en que le hablamos, en la manera en que tratamos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros amigos, la persona en el trabajo que quizás no nos trató bien, pero nosotros tenemos que pensar cómo tratarlos nosotros a ellos para que no seamos igual que ellos. Si estamos criticando una conducta de una persona, debemos de decir a nosotros, mirarnos en un espejo y decir: espérate, yo también tengo mis pecados, yo también tengo una conducta que quizás no le agrada a Dios, yo también tengo que mejorar. Así que muchas veces se nos va a hacer muy fácil apuntar el dedo y señalar y decir: tal persona me falló, tal persona me dijo X o Y cosa, pero siento que algo que nos va a ayudar a mejorar en la vida y poder estar bien con Dios es nosotros autoexaminarnos a nosotros mismos y mirar la paja de nosotros, como dice la Biblia, porque si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a otras personas. No podemos ver la paja del otro si nosotros no estamos bien con Dios. Es muy importante estar nosotros todos los días, venir en arrepentimiento delante de Dios. Pero es muy importante para que nosotros podamos sentir arrepentimiento. Eso simplemente se logra a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque existen muchas personas que conocen a Dios de lejos,
pero no viven una vida en santidad y no les importa su pecado. Simplemente fallan, pero no se dan cuenta que están fallando porque no sienten ningún remordimiento en su corazón. No debemos de ver el arrepentimiento como algo, ay, qué tedioso, qué horrible. Debemos de ver esto como un regalo hermoso que Dios nos dejó. El que Yeshua haya vivido en esta tierra entre pecadores, haya sido juzgado, haya muerto en la cruz por nosotros, haya derramado su sangre por nosotros, no fue porque simplemente pensemos que no es necesario arrepentirnos. El poder nosotros arrepentirnos delante de Dios nos debe hacer sentir a nosotros afortunados, porque hemos sido salvos por gracia, por una gracia que no merecíamos. Así que ahora nosotros podemos todos los días decir, Señor, perdóname hoy porque no utilicé el tono correcto con mis hijos, porque mentí, porque tuve envidia, porque tuve celos, porque tuve pensamientos que no te agradan, pensamientos de mal hacia una persona, porque juzgué mal. Todo eso son pecados y que debemos de estar conscientes que están presentes en nuestras vidas todo el tiempo. Todo el tiempo somos tentados a pecar, así que todo el tiempo tenemos que correr a Dios. Pero qué bello, qué bello que podemos tener un Dios que nos perdona, qué bello que podemos tener un Dios de gracia, un Dios selichot, un Dios que está dispuesto ahí a decir, hey, si tú vienes a mí, yo te voy a perdonar. Y hay una lectura hermosa en 2 de Crónicas 7:14 que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, qué maravilloso. Tú y yo llevamos el nombre de Dios, somos su pueblo, hemos sido adoptados, comprados a precio de sangre. ¿Cómo que hemos sido adoptados a precio de sangre? Pues el pueblo original es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo original, pero nosotros hemos sido, ¿verdad?, esparcidos en diferentes naciones y diferentes pueblos, así que todos nosotros somos de diferentes lugares, así que Dios tuvo que comprarnos a todos y unirnos, injertarnos en el olivo, juntamente con el pueblo que Él escogió, que fue el pueblo de Israel. Entonces nosotros ya somos parte de ellos. Eso es un regalo, eso es una bendición que Él nos dio a través de su sacrificio. Así que ahora dice, si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré. Así que no importa cuán roto tú te sientas, no importa cuán sucio tú te sientas, no importa que tú digas, ay no, pero es que yo soy la persona más pecadora del mundo, la verdad que Dios no me va a perdonar por lo que yo hice. No importa el pecado que tú hayas hecho, si realmente tú te arrepientes de corazón, si realmente tú estás afligido por lo que hiciste. Mira, te voy a dar un ejemplo. El mismo David, primero, adulteró y cometió asesinato. Él hizo dos cosas terribles delante de Dios y en esta sociedad, que es el asesinato. Él se arrepintió un año después, cuando Natán, que fue un profeta de Dios, Dios le dijo a este profeta, como quien dice, hey, hazle ver el pecado que cometió David. Y fue bien sutil, porque Natán no le dijo, ay, tú estás pecando. No. Natán fue sumamente sutil y él le dice a David, ¿qué tú harías si un hombre mata y luego se acuesta con una mujer que no es de él? Ah, no, pues yo rápidamente actuaría, porque David era rey, David tenía poder, o sea, él podía hacer lo que él quisiera. Y él utilizó ese poder para mal. Pero qué maravilloso saber que Dios, cuando Natán lo confrontó con su pecado, David se arrepintió, reconoció y se dio cuenta. Pero ya había pasado un año. Y no se había arrepentido de su pecado, y no se había arrepentido de que había matado a alguien, que había cometido asesinato indirectamente, porque no fue él que lo mató, pero lo mandó a matar. Entonces, él cometió graves cosas, pero se tardó en arrepentirse. Pero luego que fue confrontado con su pecado, que gloria a Dios por los Natán en este mundo, que nos ayudan y nos confrontan aunque no nos gusta,
pero nos confrontan y nos instan. Son personas que se preocupan por nosotros. Y antes yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Qué maravilloso por estos Natán que se preocupan por los hijos de Dios. Entonces Natán fue sabio, fue un profeta que se dejó usar por Dios, confrontó a David con su pecado, y David en ese momento reaccionó y se dio cuenta de lo que había hecho y que no estaba bien con Dios. A pesar de que David tenía todo el poder del mundo, él no tenía la aprobación de Dios en ese momento, porque luego dice que él se arrepiente a tal punto que él se tira al suelo y estaba a punto de morirse en vida, porque él decía: me siento tan sucio, en otras palabras, me siento tan mal, tan deprimido por mi pecado. Lo pueden leer en los Salmos, en el libro de los Salmos, cómo él expresaba sus sentimientos, cómo él expresaba a Dios, lo mal que él se sentía por su pecado, lo sucio que él se sentía por su pecado. Así que él, cuando se arrepentía de verdad. No era un arrepentimiento de: ay, perdóname, Señor, porque maté a tal persona, perdóname. No, era un arrepentimiento real. Él se tiraba y se derramaba en lágrimas y en llanto, y no por un día, sino por meses. Nos habla la palabra de Dios. Así que es un arrepentimiento real. ¿Qué dice la palabra? Que David tenía un corazón conforme al de Dios. Era un corazón que le agradaba a Dios, porque era humilde, y aunque tardó en arrepentirse, se arrepintió, y cuando se arrepentía lo hacía de una manera real y verdadera, a tal punto que Dios lo describía a David como que tenía un corazón conforme al que Dios está buscando, un corazón conforme al que Dios está buscando. Y quizás decimos: pero ¿cómo que un corazón conforme al que Dios está buscando si cometió tantos pecados, si falló tanto? Sí, porque Dios no pretende que tú y yo seamos perfectos. Dios no pretende que tú nunca falles, porque Dios sabe que tú vas a fallar. Dios sabe que tú vas a pecar. Aún siendo creyentes, nosotros vamos a seguir fallando. Pero una cosa es fallar y otra cosa es revolcarte en el pecado, revolcarte en ese error. El pecado no es otra cosa que fallar en el blanco, que simplemente no hacer las cosas bien. Cada día nosotros tenemos que recordar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Esto yo lo comenté en uno de mis videos, y yo dije que para que nosotros podamos confesar nuestros pecados necesitamos autoexaminarnos. Necesitamos saber qué hice bien y qué no hice bien hoy, para que así nosotros podamos presentarle esa falla a Dios, ese pecado a Dios, y decirle: Señor, fallé en esto hoy, no hice lo que tú querías, no hablé de la manera correcta, no utilicé el tono correcto, tuve envidia hoy, tuve celo, y decirle: Señor, fallé en esto, quiero poder mejorar, ayúdame a mejorar en esto. Es ahí cuando Dios entra a tu vida a través de su Espíritu y comienza a trabajar esas áreas en ti a través de su Espíritu Santo, porque es el que produce fruto. El Espíritu Santo en nosotros es el que produce arrepentimiento, es el que nos trae a convicción de nuestro pecado, y también nos consuela, y también produce fruto en nosotros. Así que el Espíritu Santo es sumamente esencial. El papel que juega el Espíritu Santo en nosotros es sumamente esencial. Es importante nosotros estar constantemente hablando con Dios, para que su Espíritu pueda traernos a convicción de pecado, y que también nosotros podamos estar conscientes de lo que dice su palabra, para que también sepamos qué es pecado, qué son los pecados que Dios no le agrada. Aquí les tengo 7 pecados que Dios menciona en su palabra, y que son más de 7. Se encuentran en la palabra 678 pecados, así que son muchísimos, pero que todo va relacionado a estos 7. Entonces, el primero es la soberbia. El segundo, la ira, la envidia, la avaricia, la pereza, la gula, que viene siendo la glotonería, y la lujuria. Todos estos son pecados que indirecta y directamente nos están acechando constantemente a nosotros. Nosotros estamos siendo bombardeados con todas estas tentaciones, con todos estos pecados todo el tiempo, y quizás no tan literal, porque quizás rápido pensamos: no, pero es que yo no tengo lujuria, yo no tengo envidia, pero quizás sí
puedo tener ira en mi corazón. La glotonería Dios la considera como pecado porque estás convirtiendo la comida como en un dios. Estás refugiándote en la comida y eso es pecado porque básicamente tú estás enfocando todo tu deleite en una sola cosa, en la glotonería, en comer demasiado, en comer de más. Entonces la avaricia va unido con el yo quiero y se nos olvida que lo mejor que nosotros podemos hacer es dar. La palabra nos habla mucho sobre dar. Es mejor dar que recibir. Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. Entonces Dios es claro en su palabra y nos dice qué tenemos que hacer nosotros. Buscar el dinero primero, buscar la fama, buscar la aprobación de una persona, buscar la satisfacción en la comida. Todas estas cosas se convierten en pecado cuando ocupan el primer lugar en nosotros. Dios es el único que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, aunque lo escuchemos 500,000 veces, 500,000 veces lo tenemos que recordar. Si lo tienes que poner en la pared de tu casa, ponlo donde tú quieras. Yo la verdad que voy a comenzar a llenar más mi casa de lecturas bíblicas. Voy a comenzar a poner más cuadros de palabras que sean específicas con las que yo esté combatiendo, de palabras que sean como que con pecados que esté combatiendo, o palabras que me ayuden a reafirmarme en mi fe, porque eso te va a ayudar a recordarte en lo que estás fallando, pero que también tienes un Dios de gracia que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a ayudarte a mejorar. Así que básicamente lo que quiero, ¿verdad?, que nos llevemos hoy de este mensaje es que tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que está dispuesto a perdonarnos y que nos ha extendido su gracia, una gracia que nadie en este mundo merece, pero que nos la dio porque nos ama tanto que así lo decidió hacer. Segundo, no es suficiente solamente saber que Dios nos perdona. Es importante también ir en arrepentimiento delante de Dios y arrepentirnos de nuestro pecado, no una vez a la semana, sino todos los días. Y otra cosa, saber y estar consciente de las cosas buenas y las cosas malas que hicimos en el día. ¿Qué cosas no hice bien hoy para mañana no hacerlas? O para intentar con la ayuda de Dios mejorar. Se las voy a presentar a Dios, porque yo sé que Él, a través de su Espíritu Santo, puede lograr controlar mi ira, mi carácter, mi enojo, que se convierte en pecado delante de Dios. Así que simplemente quiero recordarte, tienes un Dios que te perdona, tienes un Dios de gracia, tienes un Dios que está cerca y que es lento para airarse. Él está ahí para perdonarnos si nos arrepentimos, así que corre a Él simplemente y recuerda que tienes un Dios de perdón, que te ama con amor eterno y que simplemente quiere acercarse más a ti, que tú te acerques más a Él. Así que aprovecha al Dios que tienes hoy, aprovechemos al Dios que tenemos hoy. Y mira, porque estamos en los tiempos finales, o sea, ciertamente estamos viendo tantas guerras y tantas cosas suceder, que estos simplemente son señales de la venida de Dios. Y si Dios nos está hablando de esto, y si Dios me ha tocado con este tema y me lleva semanas y semanas hablándome sobre la eternidad con Él, con lo que Él nos prometió sobre una vida eterna, queremos estar toda una vida con Dios, queremos estar toda una vida en ese mundo perfecto, sin enfermedades, sin dolor, pero es muy importante que nosotros también vivamos una vida que le agrade a Dios en lo que esté en nuestro alcance, que estemos conscientes que somos personas imperfectas, que necesitamos todos los días arrepentirnos y correr a Él para que así podamos disfrutar de sus bendiciones y de ese momento tan hermoso cuando estemos juntamente con Él, cuando esa promesa que Él nos hizo de ese mundo perfecto se pueda convertir en realidad y que tú y yo podamos estar ahí con Él. Qué maravilloso. Espero que esta palabra te haya bendecido, que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en un próximo podcast. Adiós. Gracia que sobrepasa todo entendimiento.
y aunque no lo merezco, me das otra oportunidad. Gracias que sobrepasa todo entendimiento, y aunque no lo merezco, me das otra oportunidad. Y gracias que sobrepasa todo entendimiento, y aunque no lo merezco, me das otra oportunidad. Tú me das otra oportunidad. Al que más se le perdona, más se le ama, pues donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Al que más se le perdona,